grupos parlamentarios y en consenso de los integrantes de las tres comisiones, en la discusión en lo general se dará el uso de la palabra a los senadores de manera alternada, en pro o en contra, sin priorizar a los senadores que participen por las comisiones o no estén formando parte de las comisiones. En consecuencia, la lista de oradores, en lo general, queda integrada de la siguiente manera, con el orden de prelación y el sentido en el que daré lectura. Uno, senador Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, en contra. 2, senador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Rabindranath, miembro de la Comisión de Energía. 3, senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, en contra. 4, senador Jorge Luis Lavalle Muri, del Partido Acción Nacional, de la Comisión de Energía, a favor. 5, senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, de la Comisión de Puntos Constitucionales, en contra. 6, senador Daniel Amador Gagiola, del Partido Revolucionario Institucional, de la Comisión de Puntos Constitucionales, a favor. Senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, no integrante de comisiones, en contra. 8, senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México, de la Comisión de Energía, a favor. 9, senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, en contra. 10, senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, Comisión de Energía, a favor. 11, senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, no integrante de comisión, en contra. 12, senador Raúl Pozos Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, no integrante de comisiones, a favor. 13, senador Armando Ríos Peter, del Partido de la Revolución Democrática, no integrante de comisión, en contra. 14, senador Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional, a favor, integrante de la Comisión de Energía. 15, senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática, no miembro de comisiones, en contra. 16, senadora Graciela Ortiz González, del Partido Revolucionario Institucional, no integrante de comisión, a favor. 17, senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, no integrante de comisión, en contra. 18, senador Salvador Vega Casillas, Partido Acción Nacional, Comisión de Energía, a favor. 19, senador Sofío Ramírez, Partido de la Revolución Democrática, no integrante de comisión, en contra. 20, senador Ernesto Gándara Camú, Partido Revolucionario Institucional, Comisión de Energía, a favor. 21, senadora Luz María Beristain, Partido de la Revolución Democrática, no miembro de comisión, en contra. Senador Alberto Puente Salas, Partido Verde Ecologista de México, no integrante de comisión, a favor. 23, senador Adán Augusto López Hernández, Partido de la Revolución Democrática, Comisión de Energía, en contra. 24, senadora Blanca Alcalá, Partido Revolucionario Institucional, no miembro de comisión, a favor. 25, senador Manuel Camacho Solís, no miembro de comisión, Partido de la Revolución Democrática, en contra. Se agregan a la lista 26, senador Manuel Bartlett Díaz,
integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía, en contra. 27, senador David Penchina, presidente de Comisión de Energía e integrante de Comisión de Puntos Constitucionales, a favor. Es importante decir esto, nos están pidiendo los grupos parlamentarios. Permítame un momento. Por acuerdo de los grupos parlamentarios, en el transcurso del debate, los grupos parlamentarios podrán hacer los ajustes de acuerdo a lo que convengan sus intereses en el debate y en el orden de participaciones. Cada partido político, para ser más claro, podrá hacer los ajustes que estime pertinentes de acuerdo al orden que se ha establecido. Senador Flores, ¿para qué propósito? Sí, solo quiero hacer una precisión porque ahorita que terminó de leer la lista, quedaron dos posicionamientos en contra consecutivos, el del senador Camacho y el senador Bartlett. Me parece que ahí hay un espacio para incrustar una posición a favor. Lo justo, tomo nota. Le pediría que obviamente me anoten esa. Tomamos nota, senador Fayad, Partido Revolucionario Institucional, a favor. Muy bien. Tomamos nota. Dolores Padierna, lo acomodamos. Tomamos nota de la senadora Dolores Padierna y haremos el ajuste correspondiente. Tiene la palabra el señor senador Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Energía, en contra. Hasta por 10 minutos. Compañeras, compañeros senadores, medios de comunicación, público que nos acompaña. Antes de iniciar, yo quisiera formular una pregunta a todos los presentes, una pregunta que también habré de formular en el Pleno de este Senado. Algo muy sencillo. ¿Quién pudiera decir, quién pudiera señalar un caso de éxito de privatización en este país? ¿Algún ejemplo? Sector bancario, que en este momento casi el 90% pertenece a la banca extranjera, donde tenemos las tasas de interés más altos, donde no hay crédito, donde los créditos son carísimos, o tal vez comunicaciones, el monopolio de Telmex, que también es uno de los servicios más caros de toda Latinoamérica, con un mal servicio, con una mala cobertura, o tal vez el desmantelamiento de Ferronales o Fertimex. Y así como estos, podemos enumerar los que quieran. Quiero uno exitoso. Se los dejo de tarea porque vamos también a formular la misma pregunta en el Pleno. Amigas y amigos, seamos claros. Es evidente que la flexibilización de los artículos constitucionales, por su redacción ambigua y conveniente, es para que desde ahora y en la legislación secundaria se incorporen los mecanismos para privatizar y extranjerizar la industria petrolera y eléctrica del país. De la lectura de los cambios constitucionales se vislumbra la intención de entregar el sector energético, y la gran paradoja de esta modificación consiste en establecer los denominados contratos de servicio, de utilidad o producción compartida y o de licencia. Esto es la clave de la reforma. Con la redacción propuesta y sometida a estas comisiones, se podrán realizar arreglos vía contratos con las petroleras internacionales, entregándoles además toda la cadena de producción. Es apostar lo que es de los mexicanos al piso de remates de Wall Street. Así, tal y como está el dictamen, no dudamos ni por un instante que en Estados Unidos de Norteamérica ya se están saboreando el fin del dominio soberano de los mexicanos en la industria, pues así se permitiría a firmas privadas como Exxon, Mobil, Chevron, etcétera, extraer crudo por primera vez desde 1938. ¿En dónde está el discurso de Lázaro Cárdenas repetido frase por frase y letra por letra?
Para confirmar que el plan privatizador va en serio, aunque el gobierno retiene de manera cosmética la propiedad del petróleo, sin el control constitucional que actualmente existe, se podrán suspender las restricciones para que las firmas registren el valor de sus contratos ante la Securities and Exchange Commission, que además, de forma cínica, se establece en el transitorio quinto del presente dictamen. Así, las compañías recibirán una porción de las ganancias en un modelo de riesgo compartido que también les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas bajo las normas de este organismo, a través de contratos de riesgo o de utilidades compartidas que contienen un interés económico de largo plazo. La eliminación de diversos rubros de las actividades petrolíferas tienen un simple objeto: permitir de manera abierta y sin condiciones la participación privada en el sector, mediante la flexibilización del artículo 27, que consentiría la celebración de contratos en los términos que la legislación secundaria exprese, mediante mecanismos para privatizar y extranjerizar la industria petrolera y eléctrica del país. Situación que claramente señala el artículo 4 transitorio, que obliga al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones al marco normativo para hacer efectiva la regulación de las modalidades de contratación, que serán de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia, siendo esta última modalidad la más inquietante, ya que es asimilable en términos jurídicos al de una concesión hacia un particular para ejercer las actividades estratégicas. Situación que resulta aún más preocupante en virtud de la redacción del artículo transitorio número 5, que señala que las empresas productivas del Estado o particulares que cuenten con una asignación que suscriban un contrato podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente de sus beneficios esperados, escenario que generará una especulación en el mercado de valores, que otorgará a las empresas que mediante la exploración logren el descubrimiento de yacimientos petrolíferos explotables un impulso económico sobresaliente, que le concederá la posibilidad de solventar compromisos y garantizar deudas contraídas en el mercado internacional, permitiéndoles aumentar su capital mientras conservan la propiedad de sus bienes y no diluir la situación patrimonial de la empresa. Siendo este un enorme riesgo considerando la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su actual negociación para su participación en el Acuerdo Transpacífico, que otorgaría competencia jurisdiccional a los tribunales internacionales para la solución de conflictos respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales entre el Estado mexicano y las empresas particulares extranjeras, bajo el consentimiento de lo que establece el párrafo segundo del artículo transitorio séptimo, respecto a que las disposiciones legales sobre contenido nacional deberá ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México, tal y como lo han advertido también algunos ilustres miembros del Partido Acción Nacional. Siendo un ejemplo claro a nivel internacional el de Ecuador respecto al caso Texaco-Chevron, que originó la devastación más importante de su ecosistema y que actualmente el asunto sigue en litigio después de 20 años. Gracias a las estrategias jurídicas de las empresas y las referencias directas de corrupción y ventajas que han sacado estas empresas como consecuencia de una legislación ambigua y ventajosa como la que se propone el día de hoy. En la justificación para modificar el artículo 27 se menciona que hacen falta en Pemex tanto recursos como tecnología, argumento insostenible, pues según datos de la Auditoría Superior de la Federación del 2011, 39 filiales de Pemex en el extranjero obtuvieron en ese año ingresos por unos 434,000 millones de pesos que no se reportaron al erario. Si a eso agregan los activos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, se tendrían 524,000 millones de pesos, es decir, cifra superior a los más de 200,000 millones de pesos que nos dicen requiere de inversión privada Pemex. Con esta modificación, en los términos propuestos, las empresas extranjeras podrían intervenir en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización del petróleo. Así como está, las grandes firmas participarán absolutamente en todo. El proyecto será el finiquito gradual de Pemex a corto plazo,
será la entrega de nuestra soberanía sujeta a intereses económicos, pero sobre todo será ceder gran parte de la riqueza y seguridad energética nacional. Lo anterior es evidente. Poco a poco se ha perpetrado la demolición de las paraestatales. Mediante este proyecto de decreto se disminuyen considerablemente las áreas de actividad de Pemex y, por otro lado, se legaliza la actividad clandestina de los privados en asuntos exclusivos del Estado. La ley vigente establece cuáles son las actividades reservadas exclusivas de Pemex, esto es, exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtenga de su refinación. La presente reforma pretende despojar a los mexicanos del derecho a explotar en su totalidad la cadena productiva del petróleo, ya que la modificación al artículo 28 reduce en un primer momento las funciones que de manera exclusiva ejerce el Estado, limitando las actividades relativas a la exploración y a la extracción de hidrocarburos en cualquiera de su modalidad. En este sentido, es necesario puntualizar que los sectores considerados en este proyecto de manera tal como son las áreas no estratégicas y por ende no exclusivas, pasarán sin escala a manos de los privados nacionales y mayormente extranjeros. Aunado a lo anterior, la propuesta de reforma al artículo 27 constitucional pretende engañar a los mexicanos al prohibir concesiones en materia de exploración y extracción de petróleos e hidrocarburos en cualquiera de sus estados y, por otro lado, permitiendo asignaciones mediante contratos con empresas productivas del Estado o con particulares, por lo que estimamos que se termina del todo con la exclusividad del Estado, con la soberanía nacional en materia de petróleo, pero fundamentalmente afectando a la fuente de empleos de los mexicanos. La afirmación que hacemos respecto de las pérdidas de los espacios laborales tiene fundamento. Todo este tiempo se les ha mentido a los actuales trabajadores de Pemex y CFE. La participación de terceros privados en estas áreas traerá como consecuencia la quiebra de las paraestatales, partiendo de la celeridad con la que las pretenden transformar en empresas productivas del Estado, porque no hay una organización productiva como la iniciativa privada. Actualmente laboran alrededor de 150,000 trabajadores en Pemex, de los cuales 126,000 son plazas de base y el resto son temporales. De lo anterior, podemos estimar que estarían en riesgo más de 100,000 empleados, tanto temporales como de confianza, de manera gradual con la aprobación sistemática de la propuesta. Es decir, estos empleados de las demás áreas que no serán consideradas estratégicas tendrán que competir en condiciones inequitativas respecto a los trabajadores extranjeros o nacionales que vendrán bajo otros esquemas y perfiles laborales. Condiciones en las que se verán mermados, ya que la mayoría de ellos se encuentran en la etapa final de su productividad laboral respecto a la edad, justificando lo anterior en las cifras del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde se menciona que el rango de edad promedio de contratación de una empresa privada es de 23 a 35 años de edad. Hechos que vislumbraron las intenciones del convenio administrativo sindical 10.717, signado por el Sindicato para Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para redimensionar la plantilla laboral. Como si lo anterior no fuera suficiente, en el transitorio 16º crea 2 organismos descentralizados en el transcurso de 12 meses. En este tiempo terminarán por absorber facultades de las 2 paraestatales. Estos se constituirán despojando a las que para ese momento serán empresas productivas del Estado de los recursos necesarios para su operación y de la administración de los contratos que tengan suscritos, perdiendo el control de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas, para el caso de Pemex, y para el caso de CFE, la operación del mercado eléctrico mayorista, del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución, más aquellas facultades que a discreción le otorguen en la legislación secundaria, misma que requiere de menos votos para su aprobación. Estamos en tiempo, senador. Si me permite, presidente, los demás oradores tomaron 3 minutos más, hasta 20 minutos. La estocada final que se da a las paraestatales y a todos los que en ella laboran se produce con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Ni más ni menos que la atribución de regular y supervisar, entre otras, las actividades del desmantelamiento y abandono de instalaciones, mismas que le costarán tanto a los mexicanos y después, a través de la ley secundaria, venderán como chatarra al mejor postor.
¿Le suena a Ferronales en este punto? Por esta razón, al armonizar el cúmulo de artículos transitorios, vemos con claridad que vivimos un último paso del contexto de una larga secuencia de procesos técnico-administrativos, fiscales y presupuestales encaminados a llevar a Pemex y a CFE a un punto de venta, es decir, a la extinción sustantiva operativa de la nacionalización petrolera. Hemos sido víctimas hasta el cansancio de la propaganda gubernamental en este tema. Sobre todo, se nos pretende convencer que vamos a parecernos a Brasil o a Noruega si se aprueban las reformas constitucionales. La estrategia de convencimiento de la reforma energética tuvo siempre un denominador común, a fin de equipararnos con aquellas naciones que recientemente habían llevado su propia reforma, como Uruguay, Cuba, Brasil, Colombia y Noruega. Lo que no se ha dicho, por ejemplo, es que Noruega desarrolló desde hace por lo menos 20 años un modelo de combate a la corrupción desde la base social, sin descuidar los mecanismos de transparencia, vigilancia, control férreo del gasto, castigo ejemplar a servidores públicos corruptos y un blindaje con observancia ciudadana e internacional al ejercicio de sus finanzas públicas, con lo que eliminó prácticamente el llamado dinero negro, convirtiendo a Noruega en el paradigma a seguir en esta materia y construyó desde la base social una cultura de legalidad que lo mismo abarca a ciudadanos, políticos, sindicatos y empresarios. No podemos equiparar el caso de México al de países en el tema energético y en su vinculación con la corrupción, pues aquí no hay condiciones para llevarla a cabo sin antes no existen las reformas correspondientes en los ámbitos hacendarios, fiscal, de combate a la corrupción, de transparencia y rendición de cuentas y penal a efecto de castigar de forma ejemplar a cualquier funcionario corrupto. Las condiciones de una reforma energética en México no están dadas, mucho menos al ver que los ejemplos de éxito que se nos presentan tienen entre ellos coincidencias y con nosotros divergencias. Transparencia Internacional en su ranking 2012 es contundente en la principal diferencia entre esos países. Por ejemplo, Noruega, en este índice de corrupción, se encuentra en el número 7, Uruguay en el número 20, Cuba en el número 58 y nuestro país en el número 105. O por ejemplo, en el caso de Brasil, que incorpora a todo el proceso energético, por ley, el 70% de elementos nacionales. Señoras y señores senadores, pocos sucesos en la historia de México han sido tan puntualmente analizados como en su momento fue la expropiación petrolera de 1938. Acontecimiento sin precedente que marcó una profunda e imborrable huella. Fue esa valiente y oportuna decisión el fin y el inicio de una nueva época en el diseño institucional de la industria petrolera y las finanzas de nuestro país, digna y enmarcada en el ejercicio del derecho de todos. Por ello, no hubo duda al respaldar al pueblo mexicano, pues representó el inicio de un largo camino hacia la consolidación de la institución petrolera mexicana. Lo que hoy discutimos tampoco lo olvidará la historia, y aunque mucho ha sucedido en los 75 años transcurridos, estamos una vez más frente al dilema de entregar la industria petrolero-energética a los intereses de unos cuantos o a modernizarnos y profesionalizarnos, posicionándola como la punta de lanza del progreso, del crecimiento, del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Son dos visiones de México muy claras, la que compromete el futuro energético de las próximas generaciones o la de los mexicanos, la que compartimos las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, la de hacer de la industria un motor de crecimiento económico y de industrialización, cuyo manejo responsable y sano permita garantizar en gran medida la modernización del país. Cada uno de nosotros decide de qué lado está. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias por permitirme concluir. Muchas gracias, señor senador Rabindranath Salazar. No, al contrario, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el señor senador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy es un día histórico. Hoy tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de poder cambiar el futuro de este país. Eso es lo que se está discutiendo. Si en algo coincidimos todos los presentes, fue que la normatividad en materia energética, que el sistema que tenemos
no puede, no debe seguir igual. Prueba de ello fueron las reformas que se presentaron. Prueba de ello fue la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que presentó con gran responsabilidad, con gran atino, con visión de Estado, pensando en el futuro. Prueba de ello también es la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional y el Partido Verde. Todas ellas, hay que decirlo, en materia constitucional. También tuvimos iniciativas por parte del PRD que no eran en materia constitucional. En días pasados, en meses pasados, tuvimos grandes discusiones. Tuvimos los foros para conocer de los académicos, de los expertos, de los operadores del sistema, qué era lo que pensaban, hacia dónde tenía que ir este país en materia energética, los pros, los contras, las virtudes que tenían, las fortalezas, las debilidades. De eso se trataron estos foros. Aquí recibimos con mucho honor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, también al rector de la UNAM. Les agradecemos su participación. Sin duda enriquecieron el debate que hoy traemos a esta tribuna. También, aunque no pudimos acudir de manera presencial a los foros muy interesantes que presentó también el PRD, no porque no estábamos ahí, no podíamos darle seguimiento, una buena cobertura por parte del canal del Congreso. Escuchamos desde nuestras oficinas, desde nuestras casas, al licenciado Marcelo Ebrard, a Lorenzo Meyer, a Porfirio Muñoz, a doña Efigenia. Los escuchamos a todos. Todos tenían algo interesante que decir. Todos tenían algo importante que aportar a esta gran reforma. Solo los intolerantes son aquellos que son o creen que son dueños de la verdad. No es así. Aquí nosotros lo que quisimos fue escuchar a todos y tuvimos la oportunidad, y se lo agradecemos al PRD, al canal del Congreso y a todos los que asistieron a sus foros. Aprendimos. Cuando iba a empezar esta discusión hace algunos meses, alguna parte de la sociedad, de los académicos, de los políticos que ya habían estado en las reformas anteriores, nos decían: ¿otro diagnóstico? ¿Otra vez más? Si ya todos sabemos qué es lo que pasa en Pemex, todos sabemos qué es lo que pasa en el mundo. Con gran sensibilidad, este Senado de la República, en voz de sus coordinadores parlamentarios, en voz del presidente de la Comisión de Energía, de Puntos Constitucionales, decidieron lo que yo llamaría hacer el último gran diagnóstico en materia de energía. El resultado seguramente algunos ya los conocían, pero valió la pena volver a explorarlo y estar seguros. El resultado es que tenemos un sistema energético, una normatividad anacrónica, un sistema cerrado, un sistema limitado, una verdadera camisa de fuerza. Esa era la conclusión de este dictamen. Ningún país tiene esa camisa de fuerza que nosotros tenemos. De verdad podemos abstraernos de la realidad mundial. De verdad no podemos voltear a ver a Reino Unido, a Noruega, a Canadá, a Estados Unidos, a Rusia, a Irán, a Venezuela, a Kuwait, a Nigeria, a Angola, a Cuba, a Libia. ¿De verdad nos podemos abstraer de todo lo que está pasando en el resto del mundo? Yo creo que no. Nuestra normatividad es incompatible. Es incompatible con la competencia. Es incompatible con la eficiencia. Es incompatible con la demanda mundial que se está viviendo, con los volúmenes de producción. Es incompatible con uno de los temas más delicados, que es la tecnología. Es incompatible con la incorporación y con las transferencias de tecnologías. En estos días va a quedar registrado en el diario de los debates, en las posiciones que todos tenemos aquí, el voto de cada uno de nosotros con la nación. De eso se trata. Eso queremos. A plena luz del día decir lo que pensamos.
Aquí nadie viene con vergüenza, venimos con orgullo, venimos convencidos de que esta iniciativa va a cambiar a este país. Si no, no habría manera de estar en esta tribuna. Si México decidiera no ir a la reforma, el mundo seguirá reindustrializándose, con México o sin México. El mundo no va a esperar a este país. Y compañeros, hay que decirlo, de los foros, de lo que revisamos, de las experiencias internacionales, de los viajes, nos pudimos dar cuenta que vamos tarde, vamos muy tarde. Vamos a entrar, o estamos ya entrando formalmente el día de hoy, a una discusión de las diferentes modalidades de contratación, entre otras cosas. Déjenme decirles, esos temas ya fueron superados por todos los países petroleros del mundo. Y nosotros apenas estamos en esa discusión. De ese tamaño es nuestro retraso en la agenda. En los foros del petróleo, en las discusiones, en las reuniones internacionales de los países petroleros, ¿qué se está poniendo sobre la mesa? ¿Qué se está discutiendo? ¿Modalidades de contratos? No, eso quedó superado. Se está discutiendo de tecnología avanzada, de robótica, de diferentes técnicas de perforación, de tasas de recuperación. Esas son las discusiones en el mundo. Esas son las discusiones en los foros del petróleo, mientras que nosotros seguimos discutiendo cómo nos liberamos de esa camisa de fuerza. Se está analizando por qué Rusia, por qué Irán, por qué Venezuela, por qué Kuwait solo tiene una tasa de recuperación de 20%. Se está analizando y se está poniendo en perspectiva por qué Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido tiene una tasa de recuperación del 45%. Se están poniendo de acuerdo para ver qué funciona y qué no funciona. Están entrando a revisar las tecnologías que hace unos años eran tecnologías nuevas, que el día de hoy ya son tecnologías viejas. Se está revisando la mala administración que tuvieron las empresas, cómo se mejoran. Se está trabajando también en temas muy importantes de transparencia, de rendición de cuenta y de combate a la corrupción. La solución para estos temas tan delicados, que a todos nos preocupan, que así ha quedado de manifiesto en los foros, tienen solución. Se están trabajando, hay instrumentos internacionales, se está revisando qué es lo que pasó, se está blindando desde la Constitución el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Sin duda, habrá una tarea importante que hacer en la ley secundaria y hacer una revisión minuciosa para seguir con este tema. También los países están viendo todas esas tecnologías. Arabia Saudita está preocupado y está haciendo su recuperación terciaria con nuevas tecnologías, como en el yacimiento de Kurais. Estados Unidos también está apostando a tecnología, inyectando vapor en Kern River. La recuperación mejorada, y otros están apostando también al drenado gravitacional o a la inyección de vapor. Esas son las discusiones que se están llevando en el mundo. Eso es lo que el mundo quiere hacer, los países petroleros. Hacia ahí es donde quiere ir. Y mientras tanto, en lo que discutimos esto, nuestra realidad es cruel, es mala, es una realidad triste, es una realidad mediocre y tibia. Mientras todo eso pasa, mientras estamos aquí, la realidad es que México importa el 33% del gas natural. México importa el 50% de las gasolinas. México importa el 66% de la petroquímica. Esa es la realidad. Eso es lo que nos trae hoy a esta tribuna, con esta gran iniciativa, con este gran dictamen, con este debate nacional a plena luz del día hacia la sociedad. Nosotros estamos convencidos que nos tenemos que liberar de esta camisa de fuerza. Nosotros estamos convencidos de que no debe Pemex seguir asumiendo los costos, los riesgos
las pérdidas de manera aislada. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que seguir haciendo esto? La tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas es cara, y ultraprofundas muy cara. Pero más cara es la tecnología que se tiene que usar en caso de un desastre o de un derrame. Eso es multimillonario. Si eso es lo que quieren que invirtamos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué Pemex tiene que gastar en eso? ¿Por qué no se puede asociar con otras empresas que inviertan justamente en eso? De eso se trata. Se trata de ver cómo los otros países tienen miles de operadores. ¿Me permite un segundo, senador? Sí, por supuesto. Senador, ¿con qué propósito Solindo al escaño? Para preguntarle al orador si lo que acaba de expresar de los accidentes. ¿La acepta o no? Mire, con mucho gusto, cuando usted tenga su lugar en la tribuna, me pregunta, yo me registro, regístreme de una vez, me subo y le contesto. Gracias. Gracias. No la aceptó. Los demás países tienen miles de operadores, están invirtiendo en tecnología. Hacia eso es hacia donde queremos ir. En México, la producción sigue cayendo. En el 2004 producíamos más de 3.4 millones de barriles diarios. Ahora estamos en 2.5. Estamos perdiendo anualmente 22,000 millones de dólares. 9 veces el presupuesto de la UNAM. De eso es de lo que estamos hablando. Hace 10 años solo importábamos el 25% de las gasolinas. Ahora el 50%. Esa es la ruta para este país en caso de no aprobar esta gran ruego que me reforma. permita un segundo. Señor senador, ¿con qué propósito? Note para rectificación de hechos, por favor, respecto a lo expresado por el orador. Senador Solindo al escaño. Para ratificación de hechos, si me inscribe, por favor, señor presidente. Tomo nota, gracias. Adelante, senador. ¿Nadie más? Tomamos nota. Nada. Tomamos nota. Bueno, lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en todas estas convenciones del petróleo, con todos estos organismos que están haciendo las proyecciones de cómo van a crecer los países, de cómo van a mejorar sus producciones de petróleo y de energía, bueno, pues ya empiezan a ver las proyecciones. Ya están las proyecciones a 2020, qué es lo que va a suceder, cómo van a aumentar, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las mejores administraciones, gracias a la competencia. La palabra clave en este tema es competencia. Eso es lo que les está permitiendo producir más barriles. Y Estados Unidos con una proyección para el 2020 de más de 11 millones de barriles diarios. Arabia Saudita de 12 está pensando en casi llegar a los 14 millones de barriles diarios. Irak es un caso para revisar. Irak, que produce 2.5 millones de barriles diarios, tiene una proyección para producir 7.6 millones de barriles diarios. Brasil sin duda también arroja unas proyecciones importantes de más de 5 millones de barriles diarios. Libia, de 1 millón de barriles diarios a 2 millones de barriles diarios. Y aquí la gran pregunta es, ¿y México? ¿Qué nos espera en México para el 2020, para el 2030 o para el 2040? De eso se trata esta gran reforma. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Hemos hecho el registro de los que piden rectificación de hechos. El turno de participación está inscrito el senador Encinas. A ver, permítame un segundito. Permítame usted. Tiene la palabra el senador. Yo di lectura Gracias. a los artículos referentes a alusiones personales y rectificación de hechos.
Ahí expresamente la norma interna que rige nuestro proceso diferencia. En el caso de alusiones personales, expresamente establece que el turno sería inmediatamente después al orador que alude. En el caso de rectificación de hechos, no se hace esta diferenciación, por lo cual se apunta, como se dijo expresamente en el caso del senador Benjamín Robles, que excepcionalmente sería en ese caso, pero en los subsecuentes se haría al final de la lista. Permítame, senador Ríos, permítame, senador Ríos Peter. Un asunto de interpretación que tiene que ver con simple lógica o con sentido común. La reacción es a los dichos, que son los hechos, del senador Pablo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si es que no hay algo especificado claramente en el reglamento? Pues darle paso a que la discusión permita escuchar con toda puntualidad lo que se opina respecto a esos hechos. Si no hay lo que se pide en un debate de este tipo, pues es cierto sentido común de parte de la mesa directiva. ¿Sí? Y el sentido común, el criterio indicaría, pues que si hay reacciones a lo que está planteando el senador Escudero, pues es inmediatamente poderlo escuchar. Si queremos construir verdaderamente un debate o un diálogo, puede no gustar que haya cosas que no nos parecen de lo que digan las intervenciones previas, pero si se quiere llevar un debate con orden frente a la sociedad, que es la que nos está viendo, porque no nada más somos nosotros y no nada más es la impaciencia de unos cuantos senadores o senadoras que no les gusta lo que se tiene aquí que decir, pues también yo creo, o lo que yo le pediría, señor presidente de la mesa, pues es que nos conduzcamos con cierto criterio, con cierto sentido común. Señor, permítame, pidió la palabra antes. Enseguida se lo paso, senador Amador. Senador Ríos Peter tiene razón. Vamos a hablar de sentido común. Y el sentido común establece que el senador Ríos Peter está anotado en la relación de oradores en lo general. El sentido común estableciera que cuando le toque su participación podrá hacer uso de la tribuna y expresar los hechos a los que haya lugar, porque no fue en referencia el senador Pablo Escudero, no hizo ninguna referencia al senador Ríos Peter. Estamos hablando de sentido común, senador Ríos Peter, y usted está anotado en la relación para hablar en lo general. Permítame, senador Mayans y enseguida el senador Gracia. Señor presidente, se dijo claramente que iba a haber un debate abierto, amplio, para poder discutir las cosas. Y aquí no se está permitiendo hablar a los senadores. Se está pidiendo por hechos, no por alusiones personales, y esto no es de sentido común, que es el menos común de los sentidos, señor presidente. Permítame, senador Gracia y enseguida, en ese orden se anotó. Okay. Senador Gracia. Los artículos son muy claros y son tan claros que se aplican en todas las sesiones del Pleno del Senado. Llevamos ya 3 periodos ordinarios casi por concluir en esta legislatura, más otros que tienen muchas más legislaturas en el quehacer legislativo, y siempre se ha hecho en ese sentido. Y tan es plural y tan es amplio el debate que se establece la flexibilidad de los grupos parlamentarios en pro y en contra para ese tema. Y si hubiese la necesidad de que otro orador usara el turno del PRD en este momento para rectificar los hechos, tiene todo el derecho de ceder el senador Encinas a otro senador a este punto. Si no, se agenda en el momento oportuno procesal de este debate, que es al final del mismo. No hay tema a discusión. Perdón, todos... Todos van a participar, todos, si me permite para ordenar esto, todos tendrán, a nadie se le va a restringir porque es un derecho propio, no, permítame, es un derecho propio de cada uno de las senadoras y senadores, todos absolutamente tendremos la oportunidad de expresar. Lo único que pedimos ahora es ordenar el esquema, pero habrá participación de todos. A ver, senador Ríos Permítame, Peter.
Ríos Peter. Yo creo que si lo que queremos es un debate de altura por el tema trascendente, por el momento histórico que estamos debatiendo, es indispensable atender al criterio del sentido común. Y le doy respuesta puntual. La participación mía tiene que ver con algo que no concuerdo en la participación del senador Escudero. Previamente estoy anotado porque pienso poner mi planteamiento en contra por otros motivos, por otras razones distintas, pero en reacción a lo dicho por el senador Escudero, para garantizar un debate en el que se permite encarar y contrastar visiones, es indispensable que el debate sea continuado. Porque de otra manera, pareciera ser, y quiero reaccionar a lo que dice usted, senador Burgos, no venimos aquí solamente a que nos den la oportunidad, permítanme, con mucho gusto ya lo escucho, senador, con mucho gusto lo escucho. Si no sería solamente como pensar que el debate es solamente anotarse y no estar contrastando posiciones. Yo he escuchado con toda puntualidad cuestiones que tienen que ver con el desarrollo internacional que ha dicho el senador Escudero, con las que no comparto ideas. Mi participación no la anoté previamente para contrastar esas ideas, pero estoy reaccionando precisamente a lo que él ha planteado. Si queremos, dado que el reglamento no tiene nada especificado, hacer verdaderamente un debate que permita contrastar, yo lo que les pido es paciencia y criterio. Porque aquí hay temas realmente profundos y no se trata solamente de subirse a la tribuna para hacer una manifestación, digamos, de posiciones a favor o posiciones en contra. Queremos que la gente vea que lo que se está diciendo tiene posiciones diferentes, que hay visiones alternativas y que encarándolas en el mismo momento nos comuniquemos mejor con la gente que nos está viendo. A ver, permítame un segundo. Presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Penchina, presidente de la Comisión de Energía. El más común de los sentidos al que se ha llamado es el respeto al reglamento de la vida interior del debate. Y lo que ha planteado el senador Burgos en su carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales no solo está basado en el reglamento, está basado en un acuerdo que adoptaron las fuerzas políticas y que antes del inicio de este debate se le dio lectura. Segundo, se dice de un debate de altura. Me parece que el mejor debate de altura es el que fija reglas, y las reglas están contenidas en nuestro reglamento. Si no nos gusta el reglamento, bueno, si me permites terminar, yo sí los he escuchado. Lo citamos y si quieren lo leemos con mucho gusto. Lo único que estoy diciendo es que no por argumentar un debate de altura quiere decir que este va a ser como alguien lo diga en lo individual. Para eso hay un reglamento. Tercero, nosotros también podemos reaccionar a muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, de las que se dicen. Pero lo estamos respetando hacer en el momento en que nos toca nuestro turno en un debate que se construyó. Yo lo dejé hablar, senador Ríos Peter. Un debate que se construyó 1 a 1 a favor y en contra. El reglamento fija el momento de las participaciones para hechos. Bueno, pues habría que leer el reglamento, señor senador. ¿Me permita terminar? Todos los que están pidiendo el uso de la palabra están inscritos. Todos, absolutamente todos. Dicho lo anterior, yo nada más les ratifico que me parece que el sentido común aquí, el que lo regula es el reglamento, no la interpretación del mismo. Muchas gracias. Permítame, senador, permítame un segundo. Lo escucho. Sonido en el escaño. Señor presidente, con todo respeto, le pido el turno para ratificación de hechos. No podemos tener un tapaboca en este Senado de la República, y más con un tema tan fundamental como son los hidrocarburos, el petróleo, el gas y la energía eléctrica de este país. Yo le pido, por favor, paciencia y serenidad. Sí, permítame, senador, estamos alternando. Enseguida usted, senador. Senador Gracia. Okay. Yo quiero ser muy explícito y pido, todos necesitamos en un debate de tanta trascendencia tener
la mayor de las prudencias, la mayor de las tolerancias. Es un debate con oradores alternados, uno a favor y uno en contra. Están muy claras las posiciones. Voy a terminar. Es obvio las posiciones de cada una de las bancadas, quién está a favor y quién está en contra. Es obvio que cada ocasión que pase uno a favor, quienes estén en contra tendrán diferencias respecto del planteamiento hecho. Es lo lógico, lo natural y lo que dicta el sentido común. Por eso se planteó claramente que la flexibilidad de que los partidos políticos modifiquen el turno de sus oradores en cada momento. Por si algún orador, por decir, el orador A en contra, tenía un planteamiento diferente al inmediato anterior en favor y había otro senador que puede referir a ese tema, lo pueda modificar. De caso contrario, en la lógica y la dinámica que plantean, tendríamos que después de cada uno de los oradores a favor, habría 13 oradores que discreparan en rectificación de hecho de ese punto y perderíamos totalmente el orden del debate. Creo que hay un reglamento, creo que hay una práctica parlamentaria histórica. Nunca he escuchado yo de un debate de rectificación de hechos de forma inmediata, contrario a lo que se establece en alusiones personales, y les pido por favor que no innovemos, que no inventemos, que respetemos la legislación parlamentaria, la práctica parlamentaria, respetemos nuestros turnos con la flexibilidad que ya se dio y podamos seguir adelante en este debate. Esta petición se las hago muy encarecidamente. Yo quisiera rogarles y que pusiéramos atención en esto. Sí, nada más quisiera hacer una puntualización. No, todos tendremos la oportunidad. Yo les ruego, senador, le ruego que está abierto. Está abierto. Así es. Cada quien tendrá el uso. Señor senador Encinas, tiene usted la palabra. Bueno, senador, tiene la... Pidió el orden, señor senador Peter, pidió el orden. Adelante. De los senadores Penchín y Gracia. Nada más le recuerdo la sesión del pasado 8 de octubre. No sé de qué privilegios goce, por ejemplo, el senador Corral, que subió 12 veces por rectificación de hechos después de la intervención de un compañero del PRI. Es de ustedes. Por alusión. Sí. Por alusión. Ese es de ustedes, cabrón. Presidente, yo creo que ustedes han dicho que el reglamento les da la razón. Yo lo que quisiera pedir, dado que escuché al senador Gracia señalar que esto no se establece en el reglamento, pues primero que nada que nos clarifique qué es lo que con toda puntualidad establece el reglamento. Y segundo, acudir a lo que acaba de decir el senador Gracia. Si la práctica parlamentaria es lo que queremos utilizar como instrumento, pues reitero lo que ha dicho el senador Adán. La semana pasada, por hechos o por alusión de hechos, se hicieron sendas intervenciones que yo no quisiera que en este momento, que todavía es mucho más preocupante, no se vayan a omitir. ¿Puedo? Senador Gracia. El número de intervenciones es las que se consideren por la Asamblea que se ha discutido. Aquí no estamos discutiendo el que se registre o no. Estamos discutiendo el debate, la litis, es el momento en que se hace esta inscripción. Para eso vuelvo a dar lectura, como lo hice después de la intervención del senador Benjamín Robles, a los artículos 38 y 79,
donde expresamente la norma del reglamento del Senado establece la diferencia en ese tratamiento respecto a alusiones personales, donde hay una regla expresa, y rectificación de hechos donde no la hay, y donde el legislador diferencia, uno tiene que diferenciar. 78, artículo 78. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal, y aquí viene la clave. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. En el caso del 79, que es rectificación de hechos, voy a dar lectura. La rectificación de hechos se limita exclusivamente a enunciar los que, habiendo sido referidos, se están incorrectos y a exponer clara y concisamente las razones que se tienen por ello. Punto, fin del artículo. Nunca se establece, como sí se hace en alusiones personales, que es inmediatamente después del orador. Yo no puedo violentar sin una expresa norma al efecto el derecho que tienen los oradores previamente registrados. El Parlamento es la tolerancia de los derechos de todos, y en ese sentido tenemos que aplicar la norma cabalmente para no mermar el derecho de quienes se registraron previamente en esta discusión. Senador Raniferal Salazar. Compañeros senadores, estamos perdiendo tiempo precioso de intervención. El principio, les pido su atención. Rogamos atención al secretario de la Comisión de Energía. Compañeras y compañeros. No, pues está todo el mundo en su rollo, cabrón. El principal acuerdo de las tres comisiones unidas fue debatir a profundidad un tema, y sobre todo un tema tan importante para la nación. En ese sentido, y al no estar establecido con claridad que se pueda responder inmediatamente, se pierde la idea. Yo creo que vale la pena que agotemos esta cuestión, porque también tenemos horarios que también previamente se acordaron. Está corriendo el tiempo, ahorita ya hubieran pasado varios senadores a participar, y yo creo que es muy importante que sigamos avanzando el proceso de la sesión. Permíteme. Vamos a hacer una consulta a la Asamblea para que nos defina. Ruego. Senadores, señores senadores. Respeto al presidente. Senadores, les pedimos, el señor presidente de Puntos Constitucionales va a someter a un acuerdo a la Asamblea. No te espero. Senadores. Senador Adán. El señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales va a someter al Pleno un acuerdo. Si son tan amables en poner atención.
De esta manera se lleva a cabo el análisis y discusión del proyecto de dictamen relativo a iniciativas de reforma constitucional en materia energética de las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales, de energía y de estudios legislativos primera del Senado de la República, donde los legisladores tuvieron la oportunidad de presentar los posicionamientos de los grupos parlamentarios respecto a este proyecto de dictamen en materia energética. Posteriormente, se dio inicio a la discusión en lo general de este proyecto de dictamen, donde se registraron cerca de 30 oradores para hablar tanto en pro como en contra. Hay que señalar que hasta el momento pasaron a la tribuna 2 oradores para dar su posicionamiento. Pero en estos momentos escuchamos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ruego volver a sus escaños. Si nos permiten procesar el acuerdo que se ha tomado con los demás. Permítanme. Mario, 2 y 1, Mario. 2 y 1. Mira, en este caso, Continuamos. Recuerdo que a todos que está registrada una lista de oradores con 32 participantes. Sin embargo, si me permiten, en acuerdo de esta mesa y a efecto de que se continúe el debate, en este caso, en lo particular, por excepción, señalamos las 2 participaciones que se habían registrado. Senador, perdón, es que el senador Encinas estaba en lista y quiero darle la explicación. Por excepción, participan en este momento 2 de los que habían pedido alusión. Pasando este término, continuamos con la lista de oradores y quienes quieran participar, por supuesto, no habrá límite para el registro. Al final, sí, por supuesto. Adelante. Senador Mayans, tiene el uso de la tribuna por 3 minutos. Ilústranos. Continúe, senador Mayans. ¿Y esta agua estará limpia, sí? No me va a dar tifoidea. Dice el senador Penchina que lo ilustremos. Lo vamos a ilustrar, senador Penchina. No se preocupe usted. Sé que está equivocado, pero lo vamos a ilustrar. Compañeros, compañeras, pueblo de México, a mis representados, sobre lo que se ha planteado en esta tribuna del Senado de la República, quiere decir que al senador Escobar, Pemex cumple 75 años de edad. Ha producido 55,000 millones de barriles en 75 años. Tenemos 24,000 millones de dólares que ha manejado Pemex Exploración y Producción y 55,000 millones de barriles en 75 años, repito, quede claro. Y queremos desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Que se invierte y no hay resultados, se dice. Simplemente quiero aclarar, lo que se invirtió ha resultado a partir del 2003 en exploración para petróleos mexicanos, que pasara de 24% de tasa de restitución de reservas al 104%. Significa que por cada barril que se produce, se descubre otro. En ese periodo, 2003-2012, Pemex es la tercera empresa a nivel mundial en integración de reservas y la segunda en incorporación de resultados y reservas económicamente hablando, solo tras Petrobras y por encima
de todas las transnacionales. Es más, conforme un estudio de McKinsey, la gran consultora de los neoliberales, si todas las empresas petroleras del mundo hubieran estado sujetas al régimen fiscal de los Estados Unidos, Pemex, de nueva cuenta, hubiera sido la segunda empresa del mundo en valor agregado, de nuevo solo tras Petrobras, en materia de exploratoria. El éxito exploratorio de Pemex en aguas profundas es superior al promedio mundial. Así que váyanle calculando, midiendo todo lo que vamos a perder los mexicanos y este país con la privatización de Pemex. ¿Me permite, senador? Habíamos comentado de 2 participaciones. Tiene la palabra el senador Adán Augusto López, del PTD. Con su permiso, señor presidente. Mire, el rectificar de hechos en un parlamento nos lleva forzosamente a un debate ordenado. Y yo felicito que finalmente hayan modificado la anacrónica postura de no permitir el intercambio de ideas y el intercambio de opiniones. Podría referirme a otras cosas en este turno, sin embargo, me voy a referir específicamente a lo que el senador Escudero manifestó cuando habla de la tecnología que habremos de importar. Si de algo se sienten orgullosos los mexicanos y sobre todo los trabajadores petroleros, es del Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo, que desgraciadamente desde hace 3 o 4 administraciones federales ha venido a menos, se ha venido menospreciando. Pasamos de ser un país orgulloso de la tecnología y de la mano de obra calificada que exportaba, hay ejemplos suficientes en Brasil y en Colombia, a ser un país que entrega ya todo el manejo de la industria petrolera a colombianos, a venezolanos, a brasileños, a chinos, que son los que están trabajando ahora en los pozos petroleros del sureste del país y en las plataformas marinas, desplazando a la mano de obra y a los técnicos mexicanos. Y no es cierto lo que dice el senador Escudero cuando habla de que vendrá tecnología de importación de primer mundo, tecnología americana, la mejor que existe incluso para la prevención de desastres. Yo le voy a poner un ejemplo que cité en tribuna hace ya un mes. El pozo Terra 123 en el municipio de Nacajuca forma parte del campo petrolero que en tierra produce más petróleo y gas a nivel nacional. Tiene 35 días ardiendo por un descuido de la empresa Halliburton, que perforaba y comenzó a explotar ese pozo en un acuerdo que tampoco está contemplado en la Constitución ni en las modificaciones que se hicieron. Les llaman acuerdos de alianza. Y sabe una cosa, senador Escudero, desde el día de la explosión hasta hoy, ¿sabe cuántas veces se han parado los técnicos de Halliburton en el pozo explotado? Ninguno. Petróleos Mexicanos no atiende ese desastre natural que se está produciendo. Aquí hicimos un llamado a que compareciera el director de Pemex y al presidente de la Comisión de Energía, senador Penchina, le entró por un ojo y le salió por otro, preocupado más por terminar de redactar el dictamen entreguista que hoy estamos discutiendo. Entonces, no es cierto que la mejor tecnología sea la tecnología de Halliburton, de Schlumberger y de Petrofac. Esto es nada más una justificación que ustedes están presentando hoy para entregar la riqueza petrolera nacional. Muchas gracias, presidente. Agotado el punto, tiene la palabra el senador Encines. Cualquier otra participación que se registre va enlistado al final. Adelante, senador Encines. Gracias,
ciudadano presidente. Bueno, en primer lugar, quiero